TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Sabías que cada vez que el poliducto es perforado por criminales, debemos paralizar momentáneamente el transporte de combustible hasta repararlo? Dimensionalo. ¿Te imaginas un país sin combustibles? El robo de combustible nos afecta a todos. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Rolando en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 19 años con la única finalidad de que ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de compartir sobre diferentes temas nacionales e internacionales. Hoy, como lo habíamos prometido, estamos transmitiendo en vivo, en directo para todo Costa Rica y más allá de Costa Rica. Recuerden que transmitimos en simultánea por nuestra página en Facebook para todo el mundo y desde luego para Costa Rica y en 96.3 para el territorio nacional. Así es que las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupen, nos pueden seguir escuchando por medio de la página de Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego le da clic a la letrita azul que tenemos ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos pueda escuchar de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Pueden participar con sus reportes de sintonía, como siempre lo hacen ustedes, a través de la línea de WhatsApp 83414142. Repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda participar. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema muy reflexivo. Hace unos días, en la sociedad costarricense, se
se eligió por parte de las personas que decidieron participar en las elecciones internas del Partido de Liberación Nacional a don Álvaro Ramos Chávez. Álvaro Ramos hijo, como dice mucha gente. Bueno, hemos venido viendo cómo se le presiona al candidato para que de golpe y porrazo se haga a un lado a todas las personas mayores, a las personas que tienen años de estar dentro del Partido de Liberación Nacional. Nosotros estaríamos de acuerdo no solamente en Liberación Nacional, en cualquier partido político, en que se haga a un lado a las personas que han dejado una estela de dudas y las personas que han tenido una vida pública, una vida dentro de la política que no ha sido transparente. Es decir, aquellos que en algún momento los hemos visto crecer patrimonialmente como la espuma y no le salen los números por ningún lado. En otras palabras, hay gente que definitivamente llegó a ver qué negocios hacía en la política. Ahí sí, y no en Liberación, en cualquier agrupación política deberían de hacerse a un lado, y no por su condición de ser personas, no por ser personas que tengan, no por ser personas que peinen canas, sino por ser personas que definitivamente con su comportamiento no han dado el mejor ejemplo. Entonces no es un asunto de edades. Se dice que hay que sacar a las viejas generaciones. ¿Y por qué? ¿Quién le ha dicho a usted que un muchacho, como puede ser uno de nuestros hijos, que amamos, respetamos, queremos, acompañamos y deseamos lo mejor de lo mejor para ellos, va a tener más experiencia que una persona de 78, 80, 82 años? No necesariamente. Pueden tener muchos conocimientos en las últimas técnicas, pero las vivencias, la experiencia, el estudio, la acumulación de conocimientos de estas personas de edades mayores no se puede votar así porque así. Entonces, ese es el tema de hoy. Nuestro buen amigo, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, aceptó la invitación, y es que hace unos días Walter nos compartió un artículo escrito por él cuando su padre cumplió 80 años de edad. Hoy día ha fallecido su padre, pero Walter no lo compartió, y él lo titula Solo 80. Y realmente lo invita a reflexionar a uno. En mi caso, yo también ya no tengo a mi padre conmigo, ya mi padre fue llamado por el Señor, mi madrecita sí está con nosotros, con sus 93, ya no son 92 años, 93 años, que tiene doña Hilda. Ahí está como un Toyota 4x4 la señora. Y hay muchos adultos mayores que le pueden seguir aportando. Mi madre aporta todos los días con sus nietos, con sus bisnietos, con este servidor, con mi otro hermano. Aporta su experiencia, su conocimiento, su cariño, su dedicación. Y no dudo que los adultos mayores que hay en su familia hagan lo mismo. Entonces, yo no quisiera ver una sociedad de adultos mayores desechables. Eso no lo soporto, me choca, me molesta definitivamente. Entonces, para aquellas personas que están presionando a este candidato a la presidencia de la República, Álvaro Ramos Chávez, y a cualquier otro, diciéndole que es que tienen que sacar a todos, como lo dicen así, a todos los viejos, en otras palabras, a todos los adultos, a todos los que peinan canas, o los que ya ni canas tenemos. ¿Por qué? Por su condición de ser adultos. Eso no se vale. Tengamos mucho cuidado, tengamos respeto, aunque desde las esferas más altas de la política costarricense y desde el Poder Ejecutivo, personas como el hoy presidente de la República se refiere de manera despectiva a algunos adultos mayores, como es el caso de don Rodrigo Arias. Que estemos o no estemos de acuerdo con lo que ha vivido dentro de la política y como ha vivido su vida Rodrigo Arias, eso es otra historia. Pero de eso a decir que huele a cofal despectivamente, una persona que lo que le faltan son menos de 24 meses para que él también huela a cofal, una persona como el señor presidente, como lo hemos dicho abiertamente, y es que ahí están las tomas, cada vez que se desgalilla con sus discursos, se le nota las arrugas, el paso de los años en su garganta, en su pecho cuando se lo descubre. ¿Y de qué está jugando? ¿De huila? ¿De carajillo?
encontró la fuente de la eterna juventud. No seamos irrespetuosos. No seamos irrespetuosos. Eso es ser simplemente irrespetuoso. Hay que tener muchísimo cuidado. Si lo dice el señor presidente, bueno, es irrespetuoso. Y aquí decimos las cosas como son. No lo estamos ofendiendo por su condición de casi adulto mayor, que pareciera que él se resiste. Pero bueno, por irrespetuoso sí, definitivamente lo podemos señalar, porque ni él ni nadie tiene el derecho ni debería de atreverse a señalar despectivamente a una persona que huela a Cofal, que huela a Bayrún, que huela a Cepol, que huela al Alimento, en otras palabras, para no mencionar más marcas comerciales. Respetemos las canas. Sigamos el ejemplo de aquellos que llegan a la vida adulta siendo una guía y una orientación decente para que lo podamos seguir. Repito, los que no han tenido una vida decente y no se deben de seguir los pasos de ellos porque terminaron en la cárcel, otros porque se han enriquecido de la política, que se han metido a puestos para ver qué sacan, eso es otra cosa. Eso saquémoslos. Pero eso no tiene color político. Saquémoslos de todo lado. Quitémosles el poder a las personas que han venido a robarse a Costa Rica. Pero no quitemos a las personas por su edad. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Repito, él es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Muchos de ustedes lo conocen. Él es doctor en Derecho y en Relaciones Internacionales. Una persona, un intelectual que realmente se dedica a analizar los problemas nacionales y los problemas de la vida. Una persona que se dedica a escribir, como le escribió este artículo a su padre, solo 80. Y este documento nos sirve de base para reflexionar nosotros sobre lo que significa la vida adulta y el adulto mayor en Costa Rica. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros este artículo que usted le escribió a su padre cuando él escribió 80 años y donde se plasma el ejemplo de vida que fue su señor padre, Dios lo tenga en la gloria, para usted y para muchas personas que lo conocieron en la sociedad costarricense. Bienvenido, Walter. Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días a vos y buenos días a todos los oyentes. Realmente no dejó de sorprenderme y de halagarme el hecho de que me llamaras para que hiciéramos este programa con este tema específico. Nunca fue mi intención cuando te mandé el artículo que yo escribí sobre papá, que se llama Solo 80 el artículo, cuando él llegó a los 80 años. Ya no está conmigo físicamente, siempre lo está espiritualmente. Y yo te puedo contar de manera anecdótica que yo escribí este artículo cuando él llegó a los 80 años porque hubo dos cosas que pesaron muchísimo. Una era que a pesar de los 80 años y a pesar de que padeció de una enfermedad lenta, cruel y muy silenciosa que es la diabetes, que ya le había significado la pérdida de una pierna en aquel momento, papá nunca dejó de estar activo. Papá siempre, hasta prácticamente su lecho de muerte, seguía teniendo una columna en la desaparecida edición en papel de la Prensa Libre. Papá seguía escribiendo para algunos otros medios extranjeros. Papá siguió escribiendo y publicó un par de libros ya con edad avanzada y dejó varios textos que habría que revisar y como quien dice corregir para ver si se pueden imprimir. Es decir, siempre fue una persona activa, una persona con una mente abierta, inquisidora. Uno podía llegar donde papá... Su padre fue periodista, ¿verdad? Y diplomático también. Papá fue periodista y fue diplomático. ¿Cuántos años fue periodista? ¿Perdón? ¿Cuántos años fue periodista su señor padre? Sí, papá empezó con el periodismo en 1949. El 15 de diciembre de 1949 empezó a trabajar en periodismo, en un periódico ya desaparecido. Papá tenía en ese momento 17 años cuando empezó a trabajar, se acababa de graduar de bachiller del Liceo de Costa Rica. Y se puede decir que papá nunca dejó de hacer el periodismo hasta el día que falleció, así que estamos hablando prácticamente de casi 70 años en el ejercicio del periodismo.
inclusive en el periodismo logró ciertas cosas. Fue el primer y único ombudsman, defensor del oyente o del lector, del defensor del público que accede a la prensa que tuvo el país, y el primero también en Centroamérica. Ganó premios internacionales. La Fundación Otto Carrosario de Sudamérica le otorgó la medalla de oro por una serie de artículos que él publicó en un periódico ya desaparecido, vespertino, que tenía Costa Rica, que tal vez vos te acordás, y algunos que nos oyen, que se llamaba La Hora. Sí, cómo no. Ahí fue donde empezó a trabajar don William Gómez, que de Dios goce, era vendedor ahí en La Hora. Bueno, ahí fue gran amigo de papá, por cierto. Ajá. Ese periódico vespertino lo fundó en algún momento mi abuelo, Rubén Hernández Poveda, que la Asamblea Legislativa lleva el nombre de, la barra de prensa de la Asamblea Legislativa lleva el nombre de mi abuelo, Rubén Hernández Poveda, que era periodista también. Lo fundó mi abuelo con José Marín Cañas. Y fue toda una sensación en su momento y en su época. En ese periódico papá publicó una serie de artículos sobre la integración latinoamericana a finales de los años 60, y eso le valió un reconocimiento, y además fue un adelantado para su tiempo, porque ya en esos artículos preveía temas como el tema del agua, el tema de los monocultivos, el tema de la necesidad de que los pueblos pudieran ser autosuficientes en materia alimentaria, temas que hoy en Costa Rica están en debate, máxime con los desastres que hemos venido teniendo en materia de políticas agrícolas y agropecuarias en general, que nos han hecho retroceder drásticamente, y de ser exportadores de arroz en los años 80, hoy la producción de arroz está prácticamente desaparecida, la producción nacional. Dependemos innecesariamente de las importaciones extranjeras, de los vaivenes del mercado o de situaciones extremas que pueden ocurrir en cualquier momento, como una guerra, como otra pandemia, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas papá las fue enunciando ya desde aquellos años. Pero lo más importante, yo siento, es que papá era un referente para muchísima gente. Había mucho político, mucho intelectual, por supuesto su familia, aquí su hijo, mis primos, sus hermanos, que nos acercábamos a él para consultarle, porque precisamente los años le habían dado una experiencia, y los años le habían permitido a él quitar de sí mismo, de su mente y de su corazón ciertas pasiones, y era muchísimo más objetivo. Una característica propia de la persona que envejece realmente como se debe envejecer, ¿verdad? Dejando de lado los odios. Platón, por ejemplo, decía hace más de 2000 años que en la vejez se produce gran paz y libertad. Primero, gran paz, porque ya uno está en paz consigo mismo y logra tener paz y perdona con el resto de la humanidad. Y eso incluye amigos, familia, comunidad, país, etcétera. Y libertad precisamente porque uno se va desprendiendo de un montón de cosas, de afanes y de necesidades o de impulsos que uno tiene en la juventud, en la edad madura, y eso le permite entonces poder ayudar y poder asesorar y dar muchas cosas de sí mismo. Digo esto porque lamentablemente en las últimas décadas ha habido una mentalidad y un modelo de comunicación casi obsesivo, tratando de hacer ver mal a todo lo viejo. Claro. Es decir, se hace un culto. Por supuesto que la juventud es una etapa preciosa de la vida, la niñez, la juventud, cada etapa de la vida tiene sus cosas maravillosas y también tiene sus problemas y tiene sus desafíos, pero se ha hecho un culto abusivo de, por ejemplo, el culto de la juventud, y uno inclusive lo puede ver que sin ninguna necesidad algunos artistas populares, por decirles de alguna manera, uno lee, escucha y ve letras de canciones y ve los videos que se hacen sobre algunos temas, donde más bien a veces cuando aparece una persona vieja es como para burlarse de ella, como para reírse. Uh-huh. Y no se dan cuenta que todos en algún momento, si logran llegar a la vejez, vamos a llegar a esa etapa. De ahí que es importante entender que la etapa de la vejez es una etapa exactamente igual a cualquier otra etapa de la vida. Los niños
que son una cosa maravillosa, hermosa y que nos llena de ternura, requieren de unos cuidados enormes, descomunales. Hay que alimentarlos, hay que bañarlos, hay que asearlos, hay que darles absolutamente de todo. Pero son precisamente el futuro, son la esperanza que tenemos, son el sueño de las generaciones pasadas y la generación presente, uno la ve reflejada en los niños y la adolescencia y la juventud. Pero la vejez es una etapa donde, al igual que en la niñez y en la adolescencia, también hay que cuidar a la gente. En todas las etapas de la vida es necesario que los cuidemos de alguna forma. Tal vez los cuidados de la vejez van a ser un poco mayores que los de la madurez, es cierto, pero la experiencia que nos dan, la memoria infinita de que gozan los ancianos, nos permite a nosotros mantenernos ecuánimes, mantenernos sólidos y entender dónde estamos, porque a través de los ancianos podemos entender de dónde venimos. Hay gente que dice, no, yo no voy a visitar al abuelo o a la abuela porque siempre me están hablando de cosas del pasado, de gente que vivió el siglo pasado, incluso hasta el siglo XIX, te dice. Muchas, y eso es lo más hermoso que hay. Claro. Porque si uno no entiende de dónde viene, no puede saber dónde está y no puede decidir a dónde quiere ir. El anciano te permite mantener vivas las tradiciones, te permite mantener viva la historia, no solo la historia del país, la historia de tu propia familia, de tus orígenes. Y cuando un pueblo, cuando una persona pierde la conciencia, pierde el respeto a las tradiciones, pierde la conciencia de su destino y no sabe para dónde dirigirse. De ahí la importancia que reviste el respeto, la atención, el cuidado de las personas mayores, que además, por el hecho de ser mayores, no son inútiles. El cuerpo se puede volver más lento. Hay enfermedades a todos los niveles. Hay enfermedades terribles de la niñez que pueden costar la vida de un niño. Hay enfermedades y hay situaciones socioeconómicas que llevan a que en un país de repente la mayor cantidad o el índice de muerte se ve a veces entre la población más joven y no entre la población más vieja. Vea usted la lamentable situación que estamos viviendo aquí en Costa Rica, con temas como el sicariato, con temas como los accidentes de tránsito, donde la mayoría de las víctimas son menores de 35 años y en un 70% son varones. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo, significa que no estamos atendiendo las necesidades. Entonces, si tenemos que atender las necesidades de los niños, de los jóvenes, ¿por qué no vamos a atender las necesidades de los viejos? Y una de las cosas fundamentales de atender las necesidades de los viejos es que esas personas nos pueden dar una infinita fuente de conocimiento y de experiencia que el país necesita. Y en esto no estoy diciendo ni descubriendo el agua tibia. A lo largo de la historia, algunas personas han dado lo mejor de sí mismas después de los 65 años, después de los 70 años, inclusive después de los 80 años. Tenemos el caso, por ejemplo, y veámoslo inclusive a través de etapas históricas. Cuando la expectativa de vida de una persona allá por 1500, 1600 era de 45 años, ya una persona de 40 años era vieja, una persona de 50 era un anciano y una persona de más de 50 años era un milagro prácticamente. Y entonces, por ejemplo, ¿quién podemos citar una persona de 60 años de allá del año 1500, 1600 que haya sido un ejemplo y que sigue siendo un ejemplo para toda la humanidad, que dio lo mejor de sí mismo a esas edades? Miguel de Cervantes escribe el Quijote prácticamente con 60 años. Ya era un viejo, era un anciano para su tiempo. Esas cosas hay que rescatarlas. Nosotros tenemos, por ejemplo, si analizamos hechos históricos traumáticos para la humanidad y enormes también para la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, los hombres que lideraron a las tropas aliadas, a las fuerzas aliadas en contra de los regímenes fascistas y nazis, fueron hombres ya ancianos. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill eran hombres de 70 años y más. Esos son los hombres que condujeron a la victoria, al mundo libre en contra de las ideas nazis, en contra de las ideas fascistas. Podemos encontrar... Antes nos habla aquí, Magali nos mencionó, nos envía Magali un mensaje, dice, lo felicito por el programa, realmente es un programa de reflexión para hoy día, Viernes Santo, y ella nos envía, dice, ejemplos internacionales
que de personas con edad avanzada que dejaron huella en la historia. Winston Churchill, Gandhi y el ex premio Nobel filósofo y matemático Bertrand Russell también, todos con edades avanzadas que aportaron muchísimo a la sociedad del mundo. Ahora, Walter, una pregunta: ¿por qué en Costa Rica generalmente se tiende a relegar o a desplazar a los adultos mayores desconociendo gran parte de su valor y de los aportes? Le comento, Walter, y oyentes de Horizontes, estamos transmitiendo en vivo. Los invito para que nos sigan enviando sus mensajes, sus opiniones a través del WhatsApp 83414142. ¿Qué opinan ustedes de nuestros adultos mayores, el respeto que se les debe tener, la consideración, el cariño y la atención que debemos de ponerles? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de hombres de negocios jubilados, retirados de Canadá, que vienen a Costa Rica a hacer labor social. Ahí hay economistas, hay médicos, hay farmacéuticos, hay agricultores, hay amas de casa, hay escritores. Conocí varias personas que vienen desde Canadá a Costa Rica a integrarse a los pueblos, a hacer labor social, es decir, a transmitir sus conocimientos de manera gratuita, a aportar. En las sociedades orientales ni se diga, el respeto a los adultos mayores es importantísimo. ¿Qué pasa con nosotros los países latinos y en el caso de Centroamérica, Costa Rica, donde nosotros desafortunadamente muchas personas ven con desprecio a los adultos mayores, y basta con verlos en las filas, basta con verlos? Yo dichosamente, como nunca oculto mi edad, soy modelo 56, si Dios lo permite, en agosto estaré cumpliendo 69, con muchísimo orgullo y con mucho gusto y muy agradecido ocupo los espacios para adultos mayores cuando llego a parquear mi vehículo. Bueno, sin embargo, tengo amigos que por experiencias dentro de sus familias dicen: Edgar, a mí me da vergüenza usar eso. Si yo estoy pura vida. No, yo también, gracias a Dios, estoy pura vida. Yo camino diariamente 8 o 9 kilómetros cuando salgo a, como digo yo, a solear la panza. Pero gracias a Dios estoy bien, pero es un derecho que tengo, y ¿por qué no lo voy a usar? Y lo uso con mucho orgullo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué algunas personas, inclusive ellos mismos, no se sienten cómodos llegando a la adultez? Bueno, mira, Edgar, hay muchos factores, por supuesto, y aquí necesitaríamos llamar a gente de diferentes profesiones. Yo nada más soy abogado, ¿verdad? Sí, pero sos una persona muy estudiosa de las vivencias y valoras muy bien las cosas. Muchísimas. Yo siento que tiene mucho que ver con la educación que hemos venido teniendo en nuestro país en los últimos años, que no hemos tenido realmente un norte. Bueno, en este gobierno ni siquiera tuvimos un plan de educación durante 3 años, ni lo vamos a tener. El gobierno se va a terminar sin que sepan qué hacer con uno de los problemas más graves del país, que es la educación. Esa educación que debe enfocarse desde el punto de vista integral, y que en el Consejo de Educación del gobierno debería incluir a otros ministerios, no solo al de educación, sino al de cultura, al de deporte, etcétera, etcétera, tiene que orientar también a la formación no solamente de los niños que van a la escuela, los jóvenes que van al colegio secundario, sino que tiene que ver también con la educación general que se le da a la sociedad a través de los mensajes del gobierno, a través de los diferentes programas que tiene el gobierno, porque es obligación de cualquier dirigente político no solamente gobernar, sino educar al pueblo. Domingo Faustino Sarmiento decía, hay que educar al soberano, y el soberano es el pueblo. ¿Por qué hay que educar al soberano? Porque en democracia, la democracia prospera y se hace fuerte precisamente merced a la educación. Y la educación comprende no solamente el adquirir conocimientos, el manejar historia, el manejar el idioma, el manejar matemática, química, biología, etcétera. Comprende también esa educación que nos va a ir formando el carácter, que nos va a ir formando los valores y que nos permite apreciar las cosas de la vida y saber aceptar que primero no somos seres inmortales. Es decir, nosotros nacemos y desde el momento en que nacemos empezamos a caminar un viaje largo, si Dios quiere, o si uno mismo escoge mal, un viaje que va a durar tanto tiempo
hasta llegar a la muerte. Es decir, uno cada día que se despierta es un pasito más hacia el momento en que tengamos que ir hacia la muerte. Y ahí no voy a entrar en temas religiosos, ahí dependerá de las ideas de cada uno, si consideran que hay o no hay otra vida, etcétera, etcétera. Yo particularmente sí creo en un plano superior a soy católico, aunque no soy el gran católico, pero respeto además a todas las religiones que además tienen ideas similares, o personas también que, bueno, yo también los respeto, que creen que no hay nada después de esto. Sin embargo, es importante precisamente ir haciendo a lo largo de cada día. Uh-huh. Y aquí lamentablemente nuestra educación hemos supeditado y hemos entregado a medios de comunicación, ahora a las redes sociales, nos hemos olvidado de la importancia de educar precisamente a los que nos toca educar, que son nuestros hijos, y se han ido desatendiendo muchísimas cosas por parte de la sociedad, y hemos privilegiado y hemos permitido la invasión no está mal recibir cosas del extranjero, no está mal informarse del extranjero, pero la penetración de ciertas ideas foráneas no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia ni nuestra cultura. Porque yo puedo perfectamente darme el lujo de recibir información o conocer otras culturas, pero sin por ello despreciar la propia. Y nosotros nos hemos ido olvidando. Y además, como te digo, se hace imprescindible la atención, que para eso precisamente es una de las funciones del Estado, la atención que el Estado brinde a las personas mayores y le haga entender a las diferentes etapas de la ciudadanía en sus diferentes estadios de desarrollo y de edad, que es imprescindible el respeto de la vejez, porque en la vejez vamos a encontrar las raíces de nuestra nacionalidad, vamos a encontrar ideas, vamos a encontrar soluciones, vamos a encontrar inclusive preguntas que no nos hemos hecho, pero que se hace una persona que es mayor de edad, y por ende necesitamos respetar a las personas mayores. Nosotros, yo siento que en nuestra sociedad en Costa Rica, lamentablemente, hemos venido haciendo un culto de la juventud de manera excesiva, un culto de la belleza física también excesiva, porque la belleza física es una cosa muy efímera en la vida. Uno mantiene una buena condición física, pero ya después de ciertos momentos es muy difícil mantenerla, y además el paso de los años va lesionando. Vea usted lo que ocurre con los deportistas profesionales. Claro. Por más que se cuiden, por más que lo intenten, uno ve, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo un partido de donde estaba jugando Messi ahora, y ya Messi no se mueve con la velocidad que se movía antes, sigue teniendo un talento impresionante. Dependiendo de la disciplina ya se nota el paso de los años, definitivamente. A pesar, y uno lo ve, y algunos gracias a la disciplina que han adquirido es que logran mantenerse un tiempo más, como el caso de este muchacho Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Walter, para compartir, y les repito, amigos, estamos transmitiendo en vivo, pueden enviarnos sus mensajes como lo acaba de hacer Roberto. Roberto nos dice a través del WhatsApp 83414142, dice Roberto, preguntas para reflexionar. Cuando yo necesité una operación de corazón abierto, de la cual salí bien, que bueno, Roberto, dice, de la cual salí bien, no fui a buscar un médico de 24 años recién graduado. Los respeto y los admiro, y en mi familia hay 2 médicos, una dama y un varón. Sin embargo, busqué a un profesional con más años de experiencia, que tenía 56 años, que fue la persona que me operó de manera exitosa. Soy abogado, dice Roberto, y cuando yo empezaba me daba cuenta que muchos de los clientes preferían abogados con más experiencia, seguramente como la que yo tengo el día de hoy. Cuando yo tenía 26 años me costaba mucho hacerme de mis clientes, y terminé trabajando para un tío mío mientras hacía mi nombre y mi prestigio en la carrera. Es decir, la experiencia vale y se paga. Giselle Sánchez nos dice, buenos días, excelente programa. Giselle Sánchez Céspedes dice, es un tema muy apropiado para hoy, porque nosotros los adultos mayores aportamos a la sociedad con más tranquilidad y conocimiento, justo por las experiencias vividas. Somos el equilibrio, dice con mucho orgullo Giselle Sánchez, a quien le agradecemos. Ok, dice por acá Federico Cabezas, dice que bueno, que tiene problemas para escucharnos a través de la página en
en el teléfono, ya le mandamos el link que estamos usando nosotros, ojalá que lo pueda usar él como lo estamos usando nosotros, y está funcionando perfectamente. Don Jorge Ramírez, buenos días, en sintonía, muy bueno el programa. Nuestro país se desarrolló por bendición de Dios, ellos respetaban los principios cristianos y tuvimos un país de paz. Hay que fortalecer la agricultura y gracias por su programa. Ok, dice por acá Edgar el Tocayo, que siempre nos escribe desde Pérez Celedón, dice Edgar: a nosotros nos inculcaron en nuestra familia el respeto por los adultos mayores. Dichosamente contamos con muchos de ellos que todavía nos asesoran con el tesoro de conocimiento que tienen. Les he contado que nosotros nos dedicamos a la agroindustria, tenemos ganado de engorde, ganado de leche, tenemos cultivos en agricultura, y cuando tenemos algún problema siempre le estamos consultando a nuestros adultos mayores y salimos adelante. Sigan adelante, los felicito. Qué orgulloso, vamos a ver, qué orgulloso debe sentir usted, doctor Walter Rubén Hernández, por su padre, que Dios lo tenga en la gloria. Ok, Federico Cabezas dice: adultos mayores y el trato de las empresas y los choferes, que hay mucho problema. Sí, desafortunadamente, mire, no solamente en los choferes de buses, repito, usted ve carajillos de 19, 22 años que llegan y parquean su vehículo en la zona donde está bien rotulada que dice adultos mayores. Bueno, eso es un irrespeto. No les han enseñado en su casa. Entonces la pregunta es: ¿qué les enseñaron en su casa y qué les enseñaron sus educadores? Lamentablemente hay gente que ha tenido muy escasa educación o no han tenido educación del todo. Seamos nosotros corteses y digámosle a las personas: mire, por favor, atiéndalo bien. Yo creo que les he contado a ustedes cuando en algún momento una cajera de un supermercado, una cadena muy prestigiosa, estaba prácticamente reventándole las cosas en la caja a una pareja de adultos mayores, y la verdad es que yo metí la cuchara, le dije: señorita, usted está de mal humor, que le está reventando todo eso a ellos. Y lo que me contestó fue: ¿y a usted qué le importa? Claro que sí me importa, porque para empezar conozco al gerente general de esta corporación, y lo que hice fue llamar al jefe de cajas y le dije: mire, esta muchacha le está reventando a todos los adultos mayores, ellos están muy respetuosos, y todavía yo le digo esto, la quitaron de inmediato. Fulana, hagamos un favor, retírese. Fulano, ven acá, continúe, discúlpenme, señor, y disculpen, señores, ustedes, y se resolvió el asunto. Pero hay que decir las cosas de manera educada. Yo les digo a ustedes, les comparto lo que siempre le digo a mis hijos: hay que ser vehemente, hay que ser plantado, hay que ser claro, pero hay que ser educado, no hay que ser pachuco y no hay que ser soez. Esas son cosas muy diferentes. Hay gente que hoy día ha confundido ser vulgar, corriente y soez con: ¡ay, qué franco que soy! No, una cosa es ser franco, pero el idioma español dichosamente es tan rico que hasta un madrazo se puede decir con elegancia. Eso lo aprendí yo de un profesor de español hace muchísimos años cuando estaba en secundaria. El idioma español es tan rico que hasta un madrazo se puede decir con elegancia, decía nuestro profesor Neftalí. Y realmente yo creo que así es. Entonces seamos personas decentes, seamos personas respetuosas, seamos un ejemplo para que nuestros hijos puedan seguir nuestros pasos, y no seamos un ejemplo de corrientada. Esas personas que se ocultan hoy día en las redes sociales poniéndole cualquier cantidad de vulgaridades a las personas solamente por el anonimato. Qué valientes, qué cargas que son, y empiezan a usar esos estribillos: el pueblo ya habló, que fulano vaya para la M, que esto, y el pueblo. Primero enjuáguese la boca, y después: ¿cuál pueblo? Usted no me representa a mí, yo no soy ni pachuco, ni vulgar, ni soez. Entonces no vengan a rogarse la representación de que el pueblo ya habló. ¿Cuál pueblo? Y aquí me están recordando una cosa, dice una persona, dice: yo soy de lo que mucha gente considera gradería de sol porque soy una persona pobre, soy una persona humilde, sin embargo soy una persona educado. No nos dice su nombre, el teléfono termina en 2032. Mire, le voy a decir una cosa: usted no es de gradería de sol, usted es una persona humilde pero educada. Vea que se toma el tiempo y la paciencia para escucharnos y para participar, y al mismo tiempo nos dice que usted no es un vulgar, corriente, eso es. Bueno, qué dicha. Entonces usted no es de gradería de sol.
Gradería de Sol, cuando don Alberto Caño lo dijo, quería referirse a la manada de vulgares que, escondiéndose en el anonimato, ofenden a las demás personas porque la cobardía es tal que ni siquiera pueden decir las cosas de frente. Vamos a ir nosotros a una pausa, retornamos hoy compartiendo con nuestro buen amigo, el doctor en Derecho y doctor en Relaciones Públicas, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que nos compartió un artículo que le escribió a su padre cuando cumplió 80 años, solo 80 años. Vamos a la pausa y retornamos. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ana Laura D'Angostino, una psicóloga española, escribió que la autonomía personal es la sensación interna que siente la persona de ser capaz de afrontar su propia vida, existencia y realidad. Es decir, que la persona posee recursos internos adecuados para gestionar y superar dificultades, obstáculos y frustraciones propias del vivir. Y ni mencionar la palabra independiente, que es más amplia en libertad. ¿Y por qué hablo de autonomía? Sencillamente porque si un país no posee ciudadanos autónomos capaces de afrontar su propia vida, existencia y realidad, el país no disfrutará de autonomía, porque nadie puede dar lo que no tiene. Cada individuo está determinado por una estructura genética, por un estilo de educación, por unos valores, por unas condiciones de vida y una realidad social que lo condicionan. Entonces, es importantísimo que hagamos una reflexión para medir si nosotros somos capaces de actuar con autonomía. Y lo que es más importante, si estamos desarrollando eso en nuestros hijos, familiares y empleados. Por ejemplo, cuando se limita a alguien sus posibilidades educativas, se le está limitando su autonomía futura. O si esa educación se brinda como un paquete de conocimientos sin reflexión o aporte creativo del que estudia, sucederá lo mismo. Mientras más dejemos que el tugurio y el hacinamiento crezcan, más ciudadanos con autonomía limitada estaremos generando. Empiece por usted mismo, pregúntese, en su vida, ¿usted va por sus propios pasos o es que le llevan? Cuide su autonomía. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Sabías que cada vez que el poliducto es perforado por criminales, debemos paralizar momentáneamente el transporte de combustible hasta repararlo? Dimensionalo. ¿Te imaginas un país sin combustibles? El robo de combustible nos afecta a todos. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Horizontes. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos hablando con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, adultos mayores, activos, valiosos y vigentes en nuestra sociedad. Ese es el título de hoy. Lo hemos hecho como un honor, como un reconocimiento a nuestros adultos mayores y repito, ni en Liberación, ni en ningún grupo político hay que sacar a las personas por su condición de adultos mayores. Saquen en Liberación y en cualquier partido político, porque en todos hay gente con las manos sucias, no importa si tienen 60, 24, 25, porque también hay un montón de carajillos con las manos sucias. Saquemos a todos los inmorales, eso sí, pero no pensemos en eso. ¿Quién dice que por ser adulto mayor se descalifica a una persona? Eso es un error, definitivamente, y creo que han venido presionando, en el caso de Liberación, al candidato de Liberación, para que caiga en ese error, porque sería un error sacar a los... Me dice una persona por acá,
Si Álvaro Chávez Ramos saca a los adultos mayores que han sido personas íntegras y limpios, ¿qué es lo que quiere? Que tengamos un gobierno de carajillos, de Boy Scout. Bueno, también la pregunta es válida y se la hacemos la reflexión y se la voy a hacer llegar a don Álvaro con todo respeto y con mucho aprecio para que reflexione. Nos dice acá, vamos a ver, Michi Fernández, gracias Michi, buenos días, muy lindo el programa, feliz día. José Fernández escuchando en carretera, gracias José, gracias por estar en carretera, que Diosito me lo acompañe. Buenos días, excelente programa, bendiciones, nos dice Tenorio Mora, ok. Patricia nos dice por acá, qué bonito, ojalá todos los espacios fueran como este, no, pero sin embargo lo que se nos enseña es a madrear y a ofender a las personas mayores, sobre todo los miércoles desde Zapote, pero recordemos que las cosas se devuelven, esto es un boomerang, y entonces hace un tiempo se le aplaudía todo lo que se decía, ahora nos hemos dado cuenta que lo que tenemos es una persona, como dicen ustedes, vulgar, corriente y soez, para no decir otro montón de cosas, porque caeríamos también en ese mismo pecado, seríamos vulgares, corrientes y soeces. Bueno, utilizó las palabras, vea lo que digo yo, que el español es algo muy rico. Dice por acá, vamos a ver, Carlos Carranza, dice Carlos Carranza, buenos días, los escucho en Moravia, excelente el programa, los felicito, muy bonito y muy oportuno. Don Walter Rubén, le cedo bueno, voy aquí con el último, las personas de 50 años no les dan trabajo y les suben las edades para pensionarse, esto es absurdo y es ridículo, dice don Jorge Ramírez. Walter, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Edgar. Vea, con respecto a estos temas de la política, eso que es Vox Populi, yo lo noté también, inclusive, lamentablemente siento que ha estado mal asesorado Álvaro Ramos, hijo Álvaro Ramos Chávez, porque incluso en su discurso habla mucho que el movimiento joven que lo impulsa y todo lo demás, y la verdad que eso no es cierto. Hay una encuesta reciente de Víctor Borges y asociados que demuestra que la gente que más apoya y más votó y que posiblemente más va a votar son personas por él, son personas de más de 35 años, o sea, no son en el sector que se llama la juventud. Así es. Eso es importantísimo, que deberían tomarlo en cuenta. Además, permítame decirle, Edgar, en Liberación Nacional hay personas de más de 60 años, de 65, que tienen una capacidad que no tiene ninguno de los jóvenes de Liberación Nacional. Y a uno podrá o no agradarles algunas figuras políticas que son más o menos polémicas, pero yo le voy a decir, por ejemplo, que una persona como don Fernando Berrocal, mis respetos, puede aportar muchísimo al país. Pero por supuesto, don Fernando, es una lástima que nunca haya logrado llegar a la meta en sus pretensiones presidenciales. Don Fernando Berrocal, Rolando González es un político de un talento impresionante, de una capacidad impresionante. Y después los mismos presidentes Arias. ¿Para qué lo vamos a negar? Es más, seamos honestos, en la Asamblea Legislativa, ¿cuáles son los dos diputados que más han destacado? Los dos son personas adultos mayores. Rodrigo Arias. Sin Rodrigo Arias, la Asamblea Legislativa hubiera sido más caótica de lo que ha tenido que ser por culpa de una pésima relación y un mal manejo de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. ¿Y Gloria Navas? Y doña Gloria Navas es la otra persona que yo iba a mencionar. Doña Gloria Navas es una persona ya adulta mayor. Han sido excelentes. Inclusive, el único diputado de oposición que destaca es una persona adulta mayor, que es doña Pilar Cisneros. ¿Así lo vamos a negar? También. No es ningún carajillo ni carajilla del partido de gobierno. Es doña Pilar Cisneros, que me merece todos mis respetos, que es una persona adulta mayor. Y lo mismo pasa en un montón de ramas. El país está plagado de gente capaz. Nosotros tenemos expresidentes, don Miguel Ángel Rodríguez, don Rafael Ángel Calderón, que tienen una experiencia, una capacidad de análisis político y gozan en este momento del hecho de que ya ellos están colocados en una situación donde pueden tener una mayor objetividad que la que tuvieron cuando nos gobernaron, o hace 20 años. Y no podemos desaprovechar ese conocimiento, esa capacidad enorme que tienen. De ahí que resulta importantísimo la atención precisamente de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque tienen sus necesidades, como las tiene un niño, como las tiene un adolescente. Ellos tienen necesidades diferentes, pero la capacidad de la mente sigue desarrollándose hasta el último momento. Y es importantísimo, entonces,
que en el caso concreto de la política, que se avecina un año político bastante convulso, entendamos que a Costa Rica no lo van a sacar adelante únicamente usando músculos jóvenes. Costa Rica va a salir adelante usando inteligencia, claro, usando cerebro, y eso lo tienen las personas adultas mayores. El mismo Álvaro Ramos tiene a su par un hombre adulto mayor de una gran experiencia, de una enorme capacidad, al cual me honro en conocer, y que inclusive ha tenido la deferencia de invitarme a su casa, que es don Álvaro Ramos padre, y que es una persona que lo que él maneja de seguridad lo maneja muy pocas cosas. Conoce definitivamente todo lo conoce. Quiero compartirle, Walter, una reflexión que está enviando por acá el doctor Retana. Dice el doctor Retana: buenos días, me permito enviarles una reflexión con relación y en referencia al programa de hoy. La vida no pierde valor ni propósito con los años, al contrario, se enriquece con experiencias que solo el paso del tiempo puede ofrecer. Los adultos mayores son pilares fundamentales que guardan historias, sabiduría y enseñanzas esenciales para guiar a las nuevas generaciones. En un país como Costa Rica es indispensable cultivar una sociedad más inclusiva, respetuosa y consciente del valor incomparable que representan nuestros mayores. Y termina el doctor Retana diciendo: recordemos siempre que cada adulto mayor es una biblioteca viviente, llena de páginas valiosas que aún pueden inspirarnos y enseñarnos mucho sobre el arte de vivir plenamente, incluso más allá de los 80 años. Bueno, no, suscribo totalmente lo que dice el doctor Retana, efectivamente, y antes que se nos olvide lo que hablamos fuera de micrófono, Edgar, se puede compartir el documento con todos. Amigos oyentes, el doctor Walter Rubén me autorizó para compartir el documento con todas las personas que quieran tener el documento, que envíen la palabra documento al WhatsApp 83414142, repito, 83414142. Les estaremos enviando el documento que el doctor Walter Rubén Hernández Juárez le escribió a su señor padre cuando tenía solo 80, y así se llama el artículo, solo 80. Lo escribió el 4 de enero del 2012. Las personas que quieran tener el documento, por una cortesía del doctor Walter Rubén Hernández Juárez, y nosotros acá desde Horizonte se lo enviamos directo a su WhatsApp, a su teléfono, envíe la palabra documento al WhatsApp 83 41 41 42. Aquí está Tenorio Mora, ya está pidiendo el documento. Dice por acá, vamos a ver. Mire, un buen amigo por acá, Giovanni Ramírez, qué gusto saber del buen amigo Giovanni Ramírez. Saludos a ambos. Recomiendo el poema No somos viejos, solo nos llegó la tarde. Buenísimo, gracias. Excelente programa. ¿Cuánta falta hace este tipo de programas para rescatar este hermoso país? Nos dice Alexis Calderón Villalobos. Gracias, don Alexis, también. Don Juan Carlos Mora Montero, buenos días, don Edgar y don Walter, qué exquisita aportación de la experiencia. Buscamos la combinación virtuosa entre experiencia y juventud, dice el doctor Juan Carlos Mora Montero, a quien le agradecemos mucho el comentario. Un saludo para el licenciado Luis Bonilla Guzmán también. Y realmente son muchos los comentarios que estamos recibiendo. Ricardo Monge también dice documento, Federico Cabezas dice documento, Danilo dice documento, el 3713 documento, Leda pide el documento, siguen entrando por acá el 5437 documento. Ya lo saben, amigos, si usted llegó tarde al programa de hoy hemos hablado con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez sobre adultos mayores activos, valiosos y vigentes en nuestra sociedad. Ese ha sido el tema hoy acá en Horizontes. ¿Quién dice que por ser adulto mayor se descalifica a la persona? Tengamos mucho cuidado. Quien quiera tener el documento escrito por el doctor Walter Rubén Hernández Juárez a su señor padre en el 2012, cuando tenía 80 años, envíe la palabra documento al WhatsApp 83 41 41 42 y con mucho gusto lo vamos a estar compartiendo. Walter, una última reflexión, nos queda 1 minuto 15 segundos. Muchas gracias, Edgar. Primero me despido y ahora reflexiono. Uno de los monstruos, uno de los grandes de la literatura universal, del pensamiento y la filosofía se llamó Hermann Hesse, autor de Demián, El lobo estepario, Siddhartha, que escribió un libro que se llama Elogio de la vejez. Y en ese libro, básicamente, él nos decía de que el conocimiento
El conocimiento se puede comunicar, el conocimiento es lo que aprendemos en las aulas, el conocimiento es lo que nos enseñan en un trabajo para prepararnos. Pero si el conocimiento se puede comunicar, hay una cosa que no se puede comunicar, es la sabiduría. La sabiduría hay que ir a escucharla, hay que ir, perdónenme la expresión tan terrena, hay que mamarla de la fuente, hay que ir ahí. Y esa sabiduría que tienen los ancianos, es necesario entonces que los cuidemos para que podamos realmente ir a esa fuente, a beber de esa fuente de sabiduría. Porque, repito, el conocimiento se puede comunicar, se puede aprender. La sabiduría nos la tienen que explicar, la tenemos que escuchar, la tenemos que mamar directamente de la fuente. De ahí la importancia de que realmente respetemos, cuidemos y nos enorgullezcamos de nuestros ancianos. Y no olvidemos que en Costa Rica no solamente tenemos ancianos, somos el único país de América Latina que tiene una zona azul, donde las personas viven más de 100 años. Y posiblemente lleguemos a ser el primer país del mundo que tenga 2 zonas azules, porque está en estudio la posible zona azul de la zona norte de nuestro país. O sea, tenemos ancianos y ancianos de más de 100 años. Respetémoslos, querámoslos, cuidémoslos y aprendamos de ellos todo lo que todavía nos pueden enseñar. Muchísimas gracias y felices Pascuas para todos. Gracias a usted, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Yo quiero desearles lo mejor de lo mejor en este fin de semana y los invito desde ya. El lunes tendremos un programa interesantísimo. ¿Han oído ustedes hablar del ucraniano Remy Osman? Bueno, él le ayudó a Rodrigo Chávez en su campaña. ¿Cuál fue la labor? ¿Qué labor fue la que hizo él con el lado de redes sociales y por qué le dicen mano izquierda? Nos va a contar todas las intimidades y por qué llegó él a trabajar con Rodrigo Chávez en la campaña que lo hizo presidente. El lunes acá en Horizontes en exclusiva el ucraniano Remy Osman, aquí en Horizontes en vivo. Buenos días, feliz fin de semana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Revise su vehículo antes de salir y lleve las herramientas necesarias. ¡Feliz viaje! Le acompaña Centro 96.3. Póngala.